¿Qué estamos buscando, Felipe? La prueba material del legado más importante de Rivadavia, nuestra primera deuda externa. Ah, ¿él empezó todo? Él tuvo la iniciativa. Supuestamente el empréstito se pidió para levantar pueblos en la frontera con el Indio, para construir una red de agua, para fundar un banco y para construir el puerto, ¿no? ¿Y en cambio qué se hizo con la plata? Y se levantaron coimas y se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina. La toma de deuda externa como forma de crecimiento. Un acuerdo con el fondo que resuelve el problema de financiamiento. La Argentina va a volver a crecer. Y esta vez va a crecer durante muchos años. Por lo que nos conocemos, y me voy a tomar un poco esta confianza. Si llegás a ser presidente de la Nación, no nos cagues. Por favor. No, imposible. Es fundamental. Argentina es el país más endeudado de América Latina. La deuda ha crecido de forma notable en los últimos 4 años, coincidiendo con la llegada al poder de Mauricio Macri. No podemos seguir generando deudas a nuestros hijos y nuestros nietos que van a tener que pagar. A tus hijos y los nietos, vos le dejás algún ahorrito, no una deuda. No nos cagues. No, es posible. Cada vez que llego al gobierno, alguien dejó en default a la Argentina. Llegué con Néstor y nos habían dejado en default. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Llego al gobierno ahora con Cristina y otra vez estamos en default. Momentos críticos en la negociación de la deuda externa argentina con los tenedores de bonos. BlackRock, el que lidera este grupo cartelizado, quiere 56. Yo te ofrezco 53 porque es lo máximo que te puedo pagar. ¿No es un problema pelearse ahora con ellos en el contexto de la renegociación de la deuda? Nosotros no vinimos a pelearnos con los acreedores. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. Recordemos de dónde venimos. La manera vertiginosa en la que el gobierno nacional va tomando deuda. Es una herramienta transitoria. Lo que estaría mal es que sea una herramienta que se sostenga durante mucho tiempo. Lo que estaría mal es que sea una herramienta que se sostenga durante mucho tiempo. Endeudamiento. Quiero que quede claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. ¿Qué van a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Una única ventaja. Tenía muy poca deuda. ¿Qué deuda es baja, Nico? La deuda pública de la Argentina. Entonces, ¿es baja? Es baja en relación a los estándares internacionales, claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Yo me decía todo cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, como que la mierda. No, tranquilo, hay que seguirlo. Encima se puede tomar deuda externamente y corregir eso. De acuerdo vino, me pasó un año y medio, fue una pesadilla. Todo lo regalos, para atrás. Y aparte de calma, esto va sin saber si es verdad. Lamentablemente las cosas fueron muy mal. Los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Este era amigo del presidente Mauricio Macri, ¿te acordás? Larry Fink, él es el dueño de BlackRock. Today is about a change in direction, and that change in direction in Argentina. And so that's the context of what I think we're here about. Aceptar este apriete por parte de los tenedores de bonos que tienen mucha responsabilidad es no permitirle al Estado arreglar una situación post-pandemia. Creo que el Ministerio de Economía tiene que plantarse firme como lo está haciendo el ministro. Hasta acá llegamos. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, significa tener que ajustar jubilaciones. Lo que caracteriza a un gobierno es cómo se comporta con los jubilados. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, muy fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados que van a tener una disminución de sus haberes. Colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación. Yo estoy de acuerdo que hay que evitar la cesación de pago, que hay que evitar el desequilibrio fiscal, pero que evidentemente hay que tratar de hacerlo con todos los argentinos en su conjunto. Durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, los jubilados perdieron un 25% en su beneficio. Se lo digo a los jubilados el año que viene van a ganar más que la inflación. Si no cumplimos con esto, en el 2019 no nos van a votar. Es muy sencillo de hacer la cuenta. En la Argentina ha habido una disminución en la capacidad adquisitiva de salarios y jubilaciones,
Eso no lo tengo que decir yo, lo ha admitido el presidente, que me parece que es mucho más importante. Si no es así, por favor, hagan la cuenta el año que viene y en el 2019 no nos voten, porque esto es una democracia. Aceptar eso implica tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras, cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará. La deuda es el mejor ejemplo del no plan, porque si vos querías negociar, tenía que ser exactamente al revés de cómo lo hiciste. Primero ofreciste 40, después ofreciste 45. Te fueron llevando como chico para el colegio. La propuesta tiene razonabilidad en la oferta que se está haciendo. Absolutamente. Creo que está bien planteada. La deuda es el mejor ejemplo del no plan. La propuesta, desde mi punto de vista, es bastante atractiva para los acreedores. Tenía que ser exactamente al revés de cómo lo hiciste. Como Guzmán no tiene una estrategia, es la cuarta última oferta que presentó y todavía no se la aceptaron. Esta es la consecuencia de no tener, de no tener un programa, de ser ineptos y tener una mala gestión. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Para el año siguiente, un rango entre el 12 y el 17%. Para el año siguiente, un rango entre el 8 y el 12%, para concluir, sí, con la promesa de campaña que en el último año de la presidencia del presidente Macri, la primera presidencia del presidente Macri, vamos a estar en un dígito de inflación alrededor del 5% anual. 293,4% de inflación acumulada. Mauricio Macri decía, nos vamos con un solo dígito. Bueno, se fue con 3 dígitos. Esta es la consecuencia de no tener, de no tener un programa, de ser ineptos y tener una mala gestión. Gran caradura, Prat Guy, el que le pagó sin chistar a los buitres lo que Griesa ordenó, mucho más de lo que debían cobrar. We've done the thing with the holdouts. It's honoring our contracts. It's honoring our debts. We think the dirty job is mostly done. Pero hoy, libremente, sin ponerse colorado, pretenden dar cátedra de economía. Estamos discutiendo $3 más, $3 menos. Y mucho peor todavía, cuando el argumento para cerrar o no cerrar es que si uno da esos $3 no le puede pagar a los jubilados. Eso es una barbaridad, un disparate y una mentira. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... de fines de la dictadura. De línea. Sí. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Yo te diría, para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero, que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? No. Es una barbaridad, un disparate. Todo este problema de la deuda que tenemos fue lo que ellos armaron. Tomamos 16.500 millones de dólares a una tasa de interés promedio del 7,2%, en cupones 7,14%, es realmente la tasa más baja de la historia. Empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho. Hoy sabemos que todos los indicadores sociales y económicos de Argentina se deterioraron. Fue lo que hicieron, con un sistema que permitía que los dólares entren y se fuguen con una facilidad enorme. Hubo una política en el gobierno de Mauricio Macri que vos integraste que permitió la fuga indiscriminada de divisas. ¿Mucho de la deuda que se tomó sirvió para eso? Cuando no tenés un orden macroeconómico, que fue lo que pasó, ese desorden macroeconómico genera esos comportamientos. O sea que hubo un desorden macroeconómico que permitió la fuga de capitales. Entre otras cosas, sí, sí. Entre otras cosas, sí, sí. Nos generaron una deuda atroz y ahora vienen a explicarnos cómo se arregla la economía. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso recan en un mercado inmenso pasará,
Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que no pasa. Pasa el tren de la ocasión, pasan padres. La verdad que es fuerte escucharlo a Pratgay, que fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri, que además había hecho un montón de pronósticos que no se dieron, pero ahora hace una crítica feroz al tratamiento de la deuda que está llevando adelante Martín Guzmán. ¿Usted, Cuervo Larroque, qué ha visto de este informe? Bueno, uno se ríe para no llorar, ¿no? La verdad que en la historia esta que planteaba Piña, ¿no? De 1824, con el famoso préstamo de la Baring Brothers, después tuvimos en 1890 otra crisis fuerte de la deuda, pero tenemos que contextualizar el problema de la deuda en esta etapa más contemporánea. O sea, yo diría a partir de 1976, cuando la Argentina se acopla a un modelo de valorización financiera internacional, a la hegemonía del sistema financiero a nivel internacional, que es el paradigma dentro del cual estamos viviendo hoy. Nosotros hoy estamos hablando siempre de la pandemia del coronavirus, pero vivimos hace 50 años bajo una pandemia financiera, que fue un virus que empezó a esparcirse de a poco por el mundo, que fue endeudando a los países, que fue saqueando, y que hoy sigue activo y vigente. Lo que pasa, bueno, el coronavirus no tiene nadie quien lo defienda. El sistema financiero sí tiene a los bancos que permanentemente los defienden y les genera una buena prensa, por llamarlo de alguna manera. En todos estos años hubo distintas posturas frente al sistema financiero internacional y frente a la deuda. La dictadura genocida nos endeudó y desmontó un país de producción y trabajo para llevar al país a la timba financiera. Hubo gobiernos que resistieron eso. Alfonsín intentó algo al principio, no pudo luego. Después fuimos al default, bueno, todo el derrotero. Néstor y Cristina dieron una fuerte resistencia, desendeudaron el país y con Macri volvimos a ese esquema de deuda. Pero la realidad es que hoy nosotros, hace 50 años, que vivimos en un mundo que se ha transformado en un casino. A eso iba. Mire, desde que yo soy chico escuchaba la palabra, primero fue la famosa palabra, digamos, al colegio, la deuda externa, ¿no? Con el correr de los años estamos todavía hablando de esto, y yo quiero ver crecer a mis sobrinos. Yo no tengo hijos, pero quiero ver crecer a mis sobrinos con ese peso fuera de su mochila, ¿no? Porque la idea es eso, porque uno transita la Argentina en todas estas décadas. Y es muy doloroso, ¿no? Saber que le debemos tanta guita al exterior, que siempre estás, viste, cuando vienen a golpearte la puerta para decirte, bueno, parecemos el chavo que te viene a cobrar la renta, ¿no? Pero la verdad es eso, ¿cuándo se termina esto? ¿Algún momento de la vida podremos pensar los argentinos en el futuro? No digo nosotros, ojalá los hijos de la Rubinska y mis sobrinos puedan tener 18 Con la herencia que dejó Macri lo veo muy difícil que mis hijos puedan pensar en pero, una Argentina desendeudada. Pero más allá de todo lo que pasamos, que esto salga de una vez por todas, ¿no? Porque es horrible vivir de esta manera. Totalmente, es totalmente. Espantoso. Yo te decía recién el encuadre pasado de la deuda, el contexto, pero tenemos que hablar del presente de la deuda y del futuro, fundamentalmente. El presente es un contexto de negociación, el presidente Alberto Fernández, el ministro Guzmán han hecho una propuesta, estamos firmes en eso, por supuesto, con voluntad de negociar, porque nadie vino aquí con la bandera del default ni nada por el estilo, y vemos cómo esos actores, esos sectores del poder financiero internacional buscan poner al país de rodillas e inclusive llevarnos a una situación económica en la cual nosotros tengamos que postergar a los jubilados, a los trabajadores, a los sectores humildes, a cualquiera, digamos, a los comerciantes en función de pagar cosas que la Argentina no está en capacidad de pagar. Ahora, tenemos que resolver esto en el presente, necesitamos mucha cohesión política de todos los sectores, mucha responsabilidad, así como generamos unidad nacional frente al COVID, unidad nacional frente a la deuda para poder resolverlo. ¿Y cómo va a ser el futuro? En el futuro nosotros tenemos que poder regular el tema de la deuda en Argentina, ¿no? La deuda no puede ser tomada a los efectos de la especulación financiera, sino que en el caso de, bueno, recomponer nuestra situación hoy y volver a tener capacidad de endeudarnos, de ser necesario en el futuro, tiene que ser claramente normativizado, regulado, con acuerdo de todos los sectores políticos de Argentina, y tiene que estar aplicado a cosas concretas, planes de desarrollo, a resolución de problemas estructurales de nuestro país.